sea, tendría que renunciar 6 meses antes. este año. Noviembre del 2025, este año. Martín de Acevedo es experto en temas municipales y además es presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal y se encuentra con nosotros aquí en los estudios para hablar justamente de lo que significan estos años, 490 años de fundación de Lima, pero además lo que significa la gestión municipal del alcalde Rafael López Aliaga. Martín, ¿qué tal? Buenos días. Pedro, amigo de Radio Exitosa, tengan ustedes muy buenos días, bueno, y feliz aniversario de Lima 490, ¿no? Quizás como escuchaba aquí mismo, ayer y anteayer, algunos vecinos de la ciudad como nosotros mismos, dentro de los 14 millones de habitantes que tiene Lima, probablemente no haya mucho que celebrar, pero como tú dices, y como lo piensa el cristiano y los creyentes como yo, al despertar ya es un gran acontecimiento para el que cree y tiene fe de vivir en una ciudad que por lo demás tiene como los 4 problemas más importantes, justamente 2 de ellos, donde la gente además, nosotros, los que vivimos en Lima, pagamos un tributo por limpieza pública y por seguridad ciudadana. Y que no se recibe como tal. Exacto. Y el tercer tributo es parques y jardines. De modo que, además, como dice la ley, uno paga ese tributo que se denomina arbitrio en contraprestación del servicio individualizado en el contribuyente. Pero de pronto estamos ante una situación donde no encuentras tal contraprestación o tal servicio, de modo que te sientes un poco incómodo y hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Yo estuve en la presentación el día jueves de Lima Cómo Vamos. Me parece maravilloso el trabajo que realiza esta chica y los que trabajan con ella de levantamiento de información para saber exactamente por dónde vamos. Permíteme, Pedro, decirte que yo he sido provinciano de Iquitos, que vino con la migración, con el segundo grupo de migración en los 80 del siglo pasado a Lima. Permíteme decirte que he sido 2 veces regidor metropolitano. Y vaya a ver con qué alcaldes. Con Alberto Andrade entre el 99 y el 2002 y con Lucho Castañeda entre el 2015 y 2018. Y por supuesto que cuando me tocó el discurso de orden del 2015, recuerdo yo hace 10 años, yo decía, la ciudad se desangra en cada esquina. Y se veía venir. Se veía venir, por ejemplo, el desorden de las motos, que no tienen ningún tipo de restricción, porque sencillamente no les interesa, no respetan. Hay una total anomia, es el fenómeno social, como se denomina, de no respetar ningún tipo de regla y de hacer lo que les da la gana. De modo que eso que es transporte público también es seguridad ciudadana, porque uno no puede estar parado en una esquina esperando su movilidad para ir al trabajo, siendo, en la segunda pregunta de Lima Cómo Vamos, ¿cuál es el medio que tú quisieras usar o al que quisieras acudir más? Justamente al transporte público. Pero al no existir, Pedro, un sistema integrado del transporte con un plan y una estrategia como existe en Medellín y en Curitiba, por ponerte 2 ejemplos cercanos, entonces estamos a tientas cada vez y cada mañana que salimos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, venía tranquilo y se supone que según el Waze llegaba en 18 minutos, llegaba en 24. Disculpe por eso. No, para nada, Martín, entendemos el tráfico problema, que se genera, ¿no? claro, pero ¿cuál es lo complicado? Para no personalizar con el tema López Aliaga, con sus proyectos que lamentablemente no tienen expediente técnico, que solamente son anuncios, que son ideas que él va ejecutando, intentando diseñar en su cabeza, o quizá en reunión de gabinete con sus asesores o funcionarios, pero expediente técnico, viabilidad, prefactibilidad o factibilidad como tal no existe. ¿Cuál es el principal problema para que podamos hacer de Lima una ciudad mucho más vivible? Luego que estamos entrando en esa celebración de 490 años de fundación de Lima, siendo catalogadas una vez más entre las 10 peores ciudades del mundo con el peor tráfico y el peor sistema de tráfico en Sudamérica. Vaya galardón. Sí, yo pienso que el asunto es tan transversal y tan grande que probablemente la clase política y la clase dirigente deben poner cartas en el asunto y deben enfocarse en ello. Se viene un proceso electoral. Tenemos que tener autoridades nacionales y sobre todo regionales y municipales, que es el tema, por ejemplo, para Lima, un alcalde que llegue y así también replicar ello en las 1.891 municipalidades que tiene el país entre provinciales y distritales, replicar ello con lo siguiente, ¿no? Un alcalde
que los partidos políticos lo elijan, por ejemplo, porque conoce algo de gestión pública. Y al conocer algo de gestión pública, vas a ver que tiene que llegar con un plan y una estrategia. Vas a ver que tiene que llegar con expedientes técnicos casi preparados. Y vas a ver que tiene que llegar con profesionales competentes en materia de economía, abogados, ingenieros y arquitectos para tener los expedientes técnicos también listos y dispuestos a dispararlo, y especialistas en un detalle muy fino pero muy complicado dentro de las propias entidades públicas en contrataciones con el Estado. Porque López Aliaga decía, voy a comprar 10,000 motos en el primer año. Ha comprado 4,000. ¿Por qué? Porque él creía que como empresario privado es como sacar la plata de tu bolsillo, y no es así. Y la administración pública es distinta. Un proceso de contratación, Pedro, toma mínimo 90 días con proyección a prolongarse 45 días más. De modo que si tú llegas el 1 de enero y no has trabajado antes en el cambio de gobierno, en la transferencia, con un equipo que ya se va a instalar desde el 1 de enero, y por lo menos el 1 de enero, aparte de recoger la basura que se genera año nuevo, vas a señalizar las calles y vas a ponerle, por ejemplo, a todos los niveles, una vía expresa simbólica, que más allá que tiene que crecer por donde él está yendo, porque no porque él lo inventaba, ojo, el plan metropolitano existe desde la ordenanza 341 con Alberto Andrade, que había sido actualizada ya de Alfonso Barrantes. Y de paso que mencionamos a 4 buenos alcaldes, ¿no? Hacia atrás un poquito más Bedoya y hacia adelante un poquito más Castañeda, y paras de contar. Discúlpeme. Castañeda en su primera gestión. Claro, hizo muchísimas obras. Claro, en la primera gestión. Ciertamente, ¿no? O sea, ya la encuesta de levantamiento de información te dice, no, pero además necesitas más transporte público y menos transporte privado. Pero consecuentemente Martín, menos cemento, dice, pero ¿no? eso es natural. O sea, la forma como está en este momento la ciudad de Lima termina siendo un reflejo de cómo está mal diseñada en el tema de tránsito, de urbanismo, en el tema de transporte público. Porque cada obra de infraestructura vial que simplemente es básicamente para el vehículo particular, más no diseñado para el transporte público, en la que muchas veces se superponen la ruta, los diseños, los sentidos de las vías. Transporte público no puede avanzar por el exceso de autos que existe. En su momento, Jorge Muñoz quiso aplicar el pico y placa. Llegó la pandemia y la misma también se suspendió. El pico y placa podría ser una opción para que se pueda justamente evitar esa tugurización que existe en horas punta, donde transitar 1 kilómetro, 2 kilómetros se puede prolongar hasta por encima de los 30 minutos. Es un paliativo el pico y placa. Lo que pasa es que Lima ha crecido desordenadamente, sin planificación, por improvisación. Como decía un arquitecto conocido, que después, por accidente, Bacado Muñoz, él llegó a ser el alcalde de Lima. Lima debería crecer, decía Miguel Romero, por planificación, no por improvisación. Y todavía estamos a tiempo de ello para efectos de generar de una vez el sistema integrado del transporte, donde los teleféricos, el tren eléctrico, el metropolitano y el transporte público conversen entre ellos, entres al sistema cuando sales en la mañana de tu casa, camino a tu destino, que sea tu trabajo, tu oficio, o tu colegio, o tu universidad, entres al sistema y, como ocurre en Medellín, llegas en 13 minutos, en 18 minutos, o como ocurre en Curitiba, llegas en 15 minutos, en 9 minutos, porque el sistema funciona. Estamos a tiempo de solucionar temas como, por ejemplo, el capricho de Alan García, que el tren eléctrico tiene que ir por toda aviación hasta Villa El Salvador, o el capricho luego de hacer el metropolitano sin que converse con el tren eléctrico. Eso todavía estamos a tiempo de arreglar, y se está viendo algunas estaciones, ¿no? La estación 2, la estación 3, porque finalmente sabes, ¿no? Esta es la vía 1 y va a tener 7 carriles superpuestos, donde uno de ellos inclusive es con el aeropuerto, que si se inauguraba como estaba previsto iba a ser otro caos vehicular. Pero en todo caso, también partir de la premisa, Pedro, y con eso termino en esta parte, de que Lima y el Callao son una sola metrópoli. Son 2 ciudades conurbanadas, tienen entre las dos, Lima 7.500 y pico de kilómetros cuadrados y el Callao otros 2.000, son una sola ciudad en total de 9.000 kilómetros cuadrados que debe administrarse como tal, sobre todo en materia del transporte y la vialidad. Ahora, Martín, yo me pregunto algo. ¿Tan difícil es que se convoquen a los colegios profesionales para que puedan coadyuvar una gestión municipal? Por ejemplo, en el diseño vial para un proyecto,
¿por qué no convocar colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, a quienes puedan tener la competencia y la capacidad suficiente para que puedan ayudar en el diseño? Porque tantas veces convocamos expertos en arquitectura urbanística, ingenieros en materia también de tránsito y transporte, pero que nunca son convocados por la gestión municipal. Y el alcalde tiene su grupo de abogados, grupo de asesores, grupo de funcionarios que al parecer solamente diseñan desde la oficina, más no desde el conocimiento que existe afuera. ¿Por qué es tan difícil que se puedan integrar los colegios profesionales con un gobierno municipal, como en el caso de Lima, que tiene más de 10 millones de habitantes? No es difícil, Pedro. Es abrirse el enfoque cuando se comienza a ser candidato, tener claro, primero desde tu partido, que el presidente o la presidenta no te va a imponer cosas, sino tener claro que desde tu partido tienes que llevar una planificación pequeña de Lima. En el sector privado hay otro tanto de gente que ha trabajado, ese es un eje, ¿eh? Y en el sector privado está el otro eje de personas que han trabajado la planificación para el funcionamiento de Lima Metropolitana, como que te dije, ya existe. Y el tercer eje es justamente ese, desde la ordenanza 340, en EMAPE, en los archivos, en la gerencia técnica, existe un plan de continuación de la ciudad. Por ejemplo, esto de la vía expresa que ha cogido Rafael López Aliaga, o como Andrade, que hizo el 15% del anillo vial metropolitano haciendo la vía expresa Javier Prado. Muy bien, López Aliaga viene y coge la continuación de la vía. Ciertamente, ¿no? Hay quejas de gente que están encontrando en el camino, pero ojo, ahí hay que decir una cosa muy cierta. La sección vial está ya afectada hace muchísimos años, desde los 80 y un poco más, inclusive, me estoy quedando corto, está ya afectada. De pronto, entonces, la autoridad tiene que, en efecto, cuidar que esa afectación no sea luego ocupada por informales y por formales. Que también no se cuidó. Que no se cuidó, exactamente, porque inclusive a la altura de Ayacucho, de la avenida Ayacucho en Surco, hay un colegio en medio de la vía. Va a tener que abrirse, ¿no? Afortunadamente el colegio, a sabiendas de que se tiene que retirar tarde o temprano. ¿Por qué? Porque los espacios públicos en general y las vías sobre todo ya afectadas son inalienables, imprescriptibles, inenajenables. Nadie puede pensar en su sano juicio de que viviendo ahí 10, 20, 30 años se va a quedar con ella. El Colegio Champañá, por ejemplo, sabe eso, se va a tener que abrir y justamente ahí ha hecho solamente canchas de fulbito, canchas de fútbol. Porque la vía tiene que continuar y el desarrollo tiene que estar a la par de ello. Luego, no te puedes quejar como un conglomerado o como un asentamiento humano e inclusive individualmente, de que estás en medio de la vía, se viene la prolongación de la vía y su ejecución, y pobrecito tú, ¿no? O sea, te están votando. No. Esas personas han debido saber desde un principio, porque la autoridad les ha informado, porque la autoridad les decías, te has metido en un sitio donde hay una sección vial y donde está afectada y tarde o temprano va a pasar la vía. No lo hacemos porque todavía no tenemos dinero, no lo hacemos porque lo que hablábamos, no hay un plan todavía especificado para ello y consecuentemente su presupuesto y su financiamiento. Ya, pero no solamente es el tema de tránsito, transporte, también tenemos el tema de inseguridad ciudadana. El alcalde en campaña ofreció 10.000 motocicletas. Ya se sabía que eso era inviable porque no había suficientes policías para que lo puedan manejar. En su momento se había cuestionado esa posibilidad y el alcalde finalmente terminó reconociendo de las 10.000 solamente se han comprado 4.000 motocicletas para el tema de lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, el resultado, a pesar de las motocicletas, no es el esperado por la sociedad. ¿Qué está fallando allí? Porque no se puede comprar por hacer las cosas, como se decía ese día de la encuesta, ¿no? Hay autoridades que aparecen que están trabajando, ¿no? Yo digo 10.000 motos, compro 4.000, pero sin ningún plan y sin ninguna estrategia, o no anexado al plan ese que va al 2030 o el otro que va al 2050, que tiene el Ministerio del Interior como ente rector en materia de seguridad ciudadana, porque sencillamente no se ha planificado y no se ha pensado en ello. Se quiere comprar nomás, se quiere hacer percibir a la sociedad y a la población de que se está haciendo trabajo, de que se está trabajando. Pero si eso no conversa con la ciudad, mal podrías luego pensar, con la planificación, mal podrías luego pensar de que vas a ser una potencia mundial. Primero tienes que salir de lo caótico que significa, por ejemplo, solamente en el mes de enero, 21 muertos por homicidio en Lima Metropolitana. Entonces, algo está funcionando mal. Luego, noches anteriores, no puedes percibirle pues, a un general, ex general de las fuerzas policiales, retirado les dicen, ¿no? General retirado, diciendo,
No, las 4.000 motos están funcionando. Mentira, Pedro. En algunas municipalidades no tienen serenazgos para manejar, no tienen conductores para conducir esas motos. Están ahí y no se ha previsto, entre otras cosas, a propósito de la planificación, que tiene que haber un presupuesto y un financiamiento para que siquiera tengan combustible y tengan asegurado el mantenimiento y luego también la persona que lo va a manejar y finalmente contrarrestar el delito teniendo un mapa del delito con las zonas rojas de incidencia delictiva bien hecho y planificado de modo que, disculpe la expresión, pero como la palma de tu mano, ¿no? Eres alcalde distrital, por ejemplo, de San Borja o de Surco. Tienes 9.8 kilómetros cuadrados aquí, en Surcos 47 kilómetros cuadrados, pero los conoces como las palmas de tu mano porque tienes los sectores y los subsectores debidamente mapeado, levantado la información, catastralizado. Para ello existe el catastro urbano también. Martín de Acevedo, experto en temas municipales, se encuentra con nosotros dialogando sobre esa situación que atraviesa Lima como ciudad respecto al tema de la inseguridad, respecto al tema también lo que significa el tránsito, que es un problema de cada día. Y hablamos en la pausa, Martín, un poco lo que significaba esta situación de la paralización que se determinó en la obra, bueno, más que en la obra, en el despeje de la vía, de la ruta de la vía expresa sur, porque la obra como tal no se está ejecutando, solamente se está liberando la vía por donde tendría que pasar según el diseño vial establecido hace muchos años atrás. Pero yo te comentaba en interno que hace mucho tiempo eso se veía venir. Más allá de si el juez que ha dictado esta cautelar a favor de los vecinos de esa zona de San Juan de Miraflores, más allá de si es competente o no, eso se veía venir. Porque habían personas con quienes nosotros habíamos conversado que decían que tenían título de propiedad desde el 60, desde la década de los 60. Incluso habían personas que decían desde hace muchos años más, que era una herencia familiar y que tenían partida registral en registros públicos, en SUNAR, y que la municipalidad no había mostrado mayor nivel de negociación. Eso al parecer era una situación de desesperación del alcalde López Aliaga de mostrar algo emblemático como producto de su gestión, pero que lo ha conducido mal y ahora la obra se encuentra paralizada. O el despeje de la vía se encuentra paralizada. Eso, Pedro, está mal hecho. Hay que decir dos cosas. Esas personas, por ejemplo, como anteceden o preceden a la planificación de la vía que se reformuló con la ordenanza 341 a principios de los años 80 del siglo pasado y ellos vienen del 60, ahí hay un derecho adquirido en principio. Y hay que respetar las normas y hay que respetar el derecho adquirido. Para eso se ha establecido un procedimiento que los asesores de Rafael López Aliaga deberían saber. Tú no vas a la siguiente etapa si no has agotado el trato directo. Con estas personas, por ejemplo. No, pero yo tengo estas partidas registrales, ¿no es cierto? Tengo un derecho adquirido. Ofrézcame entonces a dónde me reubica y cuánto me va a pagar, como dice el justiprecio, dice la ley, ¿no? Entonces, más o menos, sigue la negociación, se llega a un acuerdo y no, pues se aparece en la madrugada a votarlos, como a demoler mientras están durmiendo. Unas pobres personas de segunda categoría, ¿no es cierto? No, se planifica, se agota el trato directo, finalmente levantas un acta y solamente si no hay acuerdo, entonces vas a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Expropias igualmente, vas con la maquinaria, notificas previamente, hay una notificación preventiva, por eso se llama la notificación así, y luego vas. Al cabo del tiempo del vencimiento de la notificación preventiva, porque no han hecho caso. Ya está la oferta, ya se agotó la vía del trato directo, ya está la oferta, no hacen caso, se siguen quedando. Ese es el procedimiento. Claro, la ley ha cambiado y ahora permite que, no obstante tú vayas a despejar la vía, como tú lo llamaste, liberar la vía, como en efecto que es la primera etapa, lo tienes que hacer, ya ninguna acción de amparo te puede impedir. Dice la norma, ya ninguna acción de amparo, el Poder Judicial, mejor dicho, no se puede meter porque ya tú has agotado el trato directo, has hecho una oferta y la persona no lo ha recibido como tal. Siempre no le parece. y cuando se haya respetado ese procedimiento. Sí, claro, siempre el trato directo. El trato directo, pero si no había un trato directo... Y te digo, por ejemplo, tiene que demostrar un acta donde se ha levantado y las personas no han estado de acuerdo con lo ofrecido por la municipalidad como oferta, porque finalmente se tienen que ir de ahí, porque la sección vial y el área pública es imprescriptible, o sea, no va a prescribir a su favor por muchos años que tenga. Lo que hay que pagarles es un justo y precio para que se puedan retirar o para que se les pueda reasignar o para que se les pueda, en efecto, poner en otro sitio a estas personas
se agota ese trato directo, ya el Poder Judicial luego no se puede meter cuando viene la ejecución de la liberación de la vía. López Aliaga como alcalde en estos momentos tiene actitudes propias de un político incompetente para solucionar los problemas de la ciudad, o es propio de su desconocimiento de que la gestión privada es muy distinta a la gestión pública. Yo diría que Rafael ha sido un regidor, estoy diciendo lo que yo conozco de él, ¿no? Lo poco que conozco de él. Él ha sido un regidor de Lucho Castañeda entre el año 2007 y 2010, regidor metropolitano. Ha visto de cerca cómo trabaja Lucho, que tenía una capacidad para el trabajo increíble de ejecución de obras. En efecto, ese tipo de alcalde con capacidad para el trabajo va a pasar probablemente mucho tiempo para que volvamos a tener, porque eso es necesario. Y ha debido verificar en ello esa forma. Y luego asumir que en efecto está en la gestión pública, se tiene que planificar, se necesita 90 más 45 días para contratar de cualquiera de las tres formas universales como el Estado contrata con los particulares, para ejecución de obras, para compra-venta de bienes y para la prestación de servicios. Tiene que haberle dicho eso en una lección 1 de gestión pública. Así puedes universalmente contratar como autoridad pública, porque el dinero no es de tu bolsillo, es de todos los peruanos. Ya, pero Martín, es de todos los limeños. Y también Martín, el tema del endeudamiento que el alcalde está dejando para los siguientes gobiernos municipales, se habla hasta de 5.000 millones de soles. Gravísimo, ¿no? O sea, el próximo que venga y el subsiguiente y los tres que vengan de acá, alcaldes o alcaldesas, van a tener ahí un gran problema. Si no hay una buena negociación o renegociación con el propio Estado, con el propio MEF, eso está como hipotecado a lo que se recauda, que ya se había hecho antes, y se sobreendeuda. O sea, para decirlo de otra forma y se entienda, ¿no? Una municipalidad dice, no, está quebrada, salió del RIMAC, salió de la Victoria hace años y está quebrada mi municipalidad. Uno no llega a administrar la crisis. Se tiene que llegar por eso justamente con economistas competentes para hacer gestión municipal y ver cómo innovas eso, cómo recaudas mejor, cómo te acoges, por ejemplo, a los ocho beneficios que da el MEF de presupuesto por resultados, y vas obteniendo los resultados y el MEF te va premiando, ¿no es cierto? Para eso llega, y no para generar este tipo de endeudamiento hacia atrás y que carguen el resto con, entre comillas, el muerto, cuando eso es justamente fruto de la improvisación. De la campaña que presentó López Aliaga, la propuesta de campaña que ha presentado durante los años anteriores antes de llegar a la alcaldía de Lima, ¿cuáles son esas promesas que recuerdas y que hasta el momento son incumplidas? Pues hay varias, ¿no? O sea, con tranquilidad decirlo, ¿no? Yo le escuché en su discurso de asunción del cargo un domingo, me acuerdo, 1 de enero, y el lunes estuve en un medio de comunicación analizando el tema, y él decía varias cosas, ¿no? Voy a comprar rápidamente, voy a comprar 10.000 motos, voy a hacer de Lima potencia mundial. Pero nada de eso estaba aterrizado, precisado, para que el público nos entienda, en un plan y en una estrategia de gobierno para los 4 años. Por ejemplo, ni siquiera se había acercado a EMAPE y no sabía que en EMAPE está la reserva de proyectos y planes técnicos en el plan MET, y con gente competente, que luego lo tomó, 4, 5, 6 meses ha retomado gente que tenía Castañeda ahí en EMAPE y está trabajando, por ejemplo, se ha dado cuenta, ¿no? Caramba, la vía expresa sur, esto viene de Bedoya en los 60. La vía expresa Grago. Exacto, ¿no? Por ejemplo, también el anillo vial metropolitano. Anillo vial. ¿No? Entonces, nada de eso se había planificado, está desesperado seguramente por terminar esta obra para que, como siempre se dice, que no es todo, no es todo, ¿no? O sea, un alcalde tiene que dejar alguna obra emblemática y en esa desesperación probablemente esté encerrado, porque además se va a ir hasta donde ha anunciado de candidato para presidente de la República y tiene que renunciar 6 meses antes de que se dé el proceso electoral. Abril, estamos hablando abril del 2026, 5 de abril del 2026. O sea, tendría que renunciar 6 meses antes. Este año. Noviembre del 2025, este año. Para poder postular. Si López Aliaga quiere ser candidato a la presidencia, como es su pretensión, claramente tendría que renunciar en noviembre de este año. Así es. Y lo va a suceder el teniente alcalde. Eso lo tiene que tener él claro.
y gane o pierda las elecciones, no regresa. Antes era licencia y podías regresar. Terminada tu licencia, podías regresar. Ahora la ley te exige eso. No la han cambiado dentro de las 42 modificaciones que hizo el Congreso, donde tiene inclusive el congresistas, pero así están las cosas, ¿no? Y eso lo tiene que tener él claro. Si no le han avisorado, le tienen que decir, fíjate, las elecciones son el 2026, se convocarán el 7 de abril, el 12 de abril de este año, y vamos a estar en un año preelectoral y tienes que renunciar 6 meses antes de que se lleve a cabo el proceso electoral. Martín Acevedo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedrito. Muchas Gracias, gracias. amigos de Radio Exitosa. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por y estar con bueno, nosotros. aun cuando no haya mucho que celebrar, conmemoremos el 490 aniversario de Lima, que por lo demás nos ha acogido a 92% de provincianos que somos los que actualmente vivimos en esta gran ciudad. Una ciudad de todas las sangres. Así es. Sin duda alguna. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Martín Acevedo, presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal y también Exitosa. experto en temas municipales.